La paz de Dios sea con usted. ¿Está listo para la palabra? Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 al 10 y después el versículo 13. Mateo 8, del 5 al 10 y el versículo 13. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, Solamente di la palabra. Dice la Escritura: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lea conmigo, por favor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Padre, y ponemos delante de tu presencia este alimento espiritual, esta palabra, para que produzca en nosotros vida, para que quede sembrada en nuestro ser y podamos movernos a través del conocimiento de ella, para que sepamos, Señor, quiénes somos en ti, cómo levantar nuestra voz, cómo heredar promesas, cómo traer el reino de los cielos aquí a la tierra y cómo crecer en compromiso de obediencia y santidad. Padre Celestial, háblanos el día de hoy. Anhelamos que tu reino se manifieste en medio de nosotros. Haznos instrumentos útiles para tu reino. Capacítanos, Padre, a través de este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos este pasaje, podemos encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo manifestaba un amor profundo por la gente, un deseo vehemente por suplir sus necesidades. Y este pasaje, esta historia, nos muestra 4 elementos que vamos a estudiar el día de hoy. Elementos muy importantes que deben de estar presentes para que el reino de los cielos se haga presente, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y su fama aumente. Porque, querido hermano, usted y yo vivimos para la gloria de Dios. Usted y yo debemos de manifestar la gloria de Dios. La gente, cuando conviva con nosotros, debe decir: gloria a Dios. A través de nuestro actuar, a través del conocimiento que tenemos de la palabra. ¿Qué elementos encontramos que podamos aplicar en nuestra vida diaria? En primer lugar, para que el reino de los cielos se haga manifiesto en la tierra, en mi vida o en la vida de los que nos rodean, yo debo de poner un interés muy importante en la palabra. Repita conmigo: la palabra. El centurión le dijo a Jesús, ahí en Mateo 5:8, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿A qué se refería con solamente di la palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué era lo que tenía que confesar Jesucristo con sus labios? En este pasaje, la palabra en griego es logos, que significa dicho verbalmente o dicho que se realiza con el pensamiento. Nosotros podemos confesar cualquier palabra, cualquier oración de manera verbal, o lo podemos hacer en el área de nuestros pensamientos. Hagamos este ejercicio.
mándele una bendición verbal a la persona que está junto a usted, por favor. Mándele una bendición verbal. Ahora le voy a pedir que lo voltee a ver y hágalo solamente con el pensamiento. Pero no le eche esos ojos, ¿eh? Con el pensamiento, usted declaró algo. No lo escuchó su prójimo, pero ¿qué cree? Dios sí lo escuchó, porque Él conoce aún las palabras cuando todavía no han sido dichas por nuestra boca. Cuando hablamos de logos, podemos referirnos también a la expresión divina de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el logos, Él es la palabra hecha carne, Él es el verbo de Dios. La palabra logos habla de mensaje, habla de evangelio, de noticia, de algo que se decreta. Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra hecha carne que sustenta todas las cosas. Deje una marca en Mateo 8 y vamos a Juan 1 del 1 al 3, donde el apóstol Juan, el discípulo amado que tuvo una comunión muy cercana con nuestro Señor Jesucristo, él dijo en Juan 1 del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. El verbo era Dios. Por eso es que Jesucristo en varias ocasiones confesó, yo y el Padre, uno somos. Hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Un Dios que está conformado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo es el verbo de Dios y todas las cosas, voltea a ver a su alrededor, mire qué bonito cielo. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Dice en Hebreos 11:3 que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué sorprendente! Dios hizo todas las cosas visibles de las invisibles. Dios es el Dios invisible que se hace visible a través de su creación. Por eso es que le podemos conocer, porque así como la luz manifiesta todas las cosas y las hace visibles, la creación de Dios es la manifestación y la evidencia del Dios que es invisible. Otra afirmación que dice Hebreos, muy importante, en Hebreos 1:3, acompáñenme por favor, se refiere al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, donde se declara que Él es el resplandor de la gloria del Señor y la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Reflexionen esto, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es que este universo sigue sustentado? Por la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted y yo seguimos sustentados aquí en este mundo? Con vida, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es quien crea, es quien da vida, es la substancia, es el cimiento de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Todo es sustentado por la palabra de Dios. La palabra tiene poder, hermano. Dígale a la persona que está junto a usted, la palabra tiene poder.
La misma palabra tiene el poder y actúa en nosotros los que creemos en ella. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses 2:13. Estamos viendo la importancia de la palabra para conocer a qué se refería el centurión cuando dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, ¿de quién? De Dios, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, y la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios. Lea conmigo: la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted escucha un mensaje, una predicación, si ese mensaje tiene como sustento la palabra, es una palabra de Dios para su vida, la cual cuando la escuchamos, la oímos primeramente y la recibimos como una verdad en nuestro corazón, esta empieza a actuar. ¿Qué significa? Que empieza a trabajar. La palabra actuar en este pasaje en griego es energeo, que significa obrar, operar, que se activa, que trabaja en nosotros. ¿Había reflexionado en eso? La palabra misma, cuando la escuchamos y la creemos, empieza a obrar, a trabajar, a operar, a activarse en nuestra vida. De tal forma que se convierte en una verdad y cuando menos nos damos cuenta, empezamos a funcionar a través de la palabra, empezamos a actuar la palabra, empezamos a vivir la palabra, empezamos a confesar la palabra y esto produce vida. Yo tengo en mi boca el poder de la vida y de la muerte. Y si yo utilizo la palabra de fe que nos ha sido predicada, la puedo utilizar para producir vida. Una vida que se produjo primeramente en mí por el actuar de la palabra en mi mente y en mi corazón. Ahora, no solamente esto lo dice el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento podemos encontrar esa concordancia. Acompáñeme por favor a Isaías 55:11. Isaías 55:11. El profeta Isaías, por revelación del Espíritu Santo, hablando de parte de Dios, dijo: así será mi palabra que sale de mi boca. Está hablando el Señor. No volverá a mí vacía. Lea conmigo, por favor. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra hará en hebreo, en este pasaje, es asá, que significa actuar, hacer, producir, trabajar, fabricar, labrar, traer, favorecer, cambiar. Fíjese todas las implicaciones. Está hablando lo que hace la palabra de Dios que viene de los cielos a nuestro corazón, que tiene el propósito de no regresar a Él vacía, sino que hará, actuará en nosotros, producirá. ¿Qué producirá? Producirá fe, producirá confianza en Dios, producirá paz, producirá gozo, producirá sanidad, producirá salvación, producirá vida eterna. La palabra en hebreo asa habla de fabricar. Habla de ir construyendo lo que no existe, porque eso es fabricar. Levantar, elaborar lo que no existe para que sea. Habla de labrar, de que Dios va sembrando en nosotros y envía su palabra como una semilla para que dé fruto, germine en nosotros y después dé fruto. Y la gente pueda comer del fruto de la palabra
que está actuando en nosotros. Habla de favorecer. Esto es de bendecir. Cuando Dios envía su palabra, actúa en nosotros favoreciéndonos, bendiciendo cada aspecto de nuestra vida. Habla de cambio. ¿Verdad que nos cambia la palabra? La palabra tiene el poder de cambiar el carácter, hermano. Dele un codazo ahí a su cónyuge. La palabra nos puede cambiar. Nos puede llevar de ser una persona temerosa, insegura, a ser una persona valiente en el nombre de Jesús. De ser una persona que no puede comunicar el mensaje, a que empiecen a fluir palabras de vida a través de sus labios. Y eso es don de Dios. No es don de nosotros. Es el Espíritu de Dios que habla a través de usted cuando se deja usar. Porque la palabra quiere correr a través de sus labios. Dios hará lo que quiere hacer a través de su palabra. Mire, vamos a ver algunos ejemplos de los efectos de la palabra de Dios. Salmo 119:9. Todos estos que vamos a ver están en el Salmo 119. Y se me hizo muy interesante porque yo veo que este salmista tenía una revelación de el poder, de cómo actúa la palabra en el creyente. Dice Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sabía usted que nuestra vida puede ser limpiada, nuestro andar diario, con guardar, ¿qué cosa? La palabra. Salmo 119:25. Salmo 119:25. Dice aquí el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando estamos abatidos, ¿cómo podemos ser vivificados? Con la palabra. Cuando una persona está abatido, está triste, está apachurrado, no tiene ganas de nada, se encuentra flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones, se encuentra depresivo. Pues, ¿cómo podemos ser vivificados? Vivificar habla de ser encendidos, de ser motivados a seguir adelante, a echarle ganas, como decimos, con la palabra de Dios. Tiene ese poder de actuar en nosotros. Salmo 119:133. Salmo 119:133. Mire lo que dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoríe de mí. ¿Quiere traer orden a su vida? ¿Cómo lo podemos lograr? Con la palabra de Dios. La palabra ordena nuestra mente, ordena nuestros sentimientos, ordena las intenciones de nuestro corazón. Salmo 119:154. Salmo 119:154. Si usted se encuentra en alguna situación de injusticia, mire lo que dice la Escritura: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios nos defiende, la palabra de Dios nos redime. La palabra de Dios tiene el poder de actuar en nosotros. Jesús es la palabra que actúa en nosotros. Cuando Jesucristo vino y estuvo entre nosotros, Él mismo manifestó la palabra. La palabra se hizo carne y Él la manifestaba y la traía a la vida de cada persona. Dice en Mateo 8:17, acompáñeme por favor. Mateo 8:17. Habla de nuestro Señor Jesucristo y dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó. Cuando habla de tomar, habla de que recibió, aceptó nuestras enfermedades y llevó. Habla de que cargó, soportó, tomó para sí mismo
nuestras dolencias. Él, la palabra, actuó, se manifestó y recibió nuestros pecados, recibió nuestro castigo, recibió nuestros dolores. Él los tomó, los hizo propios. La palabra actuando a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la herramienta principal de nuestro Señor Jesús para actuar a favor de nosotros. Mire, dice en Mateo 8:16. Acompáñeme por favor, Mateo 8:16. Hoy vamos a ver varias citas. ¿Le gusta escudriñar la palabra? Porque es la que actúa y trae bendición a nuestra vida. Mateo 8:16 comenta: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Lea conmigo, por favor. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo sanaba Jesús? Con la palabra. ¿Cómo ayudaba a la gente a ser libre? Con la palabra. Ya estamos entendiendo cuál palabra. No era cualquier dicho. Se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a la esencia de Jesús mismo. Él como logos, como verbo. Se refiere a la esencia que hizo todas las cosas cuanto existen. Con la palabra. Por eso le decía el centurión a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo sé que la palabra tiene poder de actuar. Porque yo sé que a través de la palabra vienen las bendiciones. Porque yo sé que la palabra fabrica, construye y llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente di la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A esa palabra nos referimos, a ese logos, al verbo de Dios, a la palabra hecha carne. Es por eso que usted y yo, querido hermano, cuando amamos a Jesucristo y Jesucristo vive en nosotros, podemos confesar la palabra a favor de las personas, para orar por ellas, para bendecirles. El logos. Debemos de poner atención, aún en nuestra manera de vivir, porque ¿sabía que usted y yo podemos invalidar esa palabra en nosotros mismos? Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos en su nombre. Buscamos caminar en obediencia, conforme a su voluntad. Pero si nos descuidamos, pudiéramos estar haciendo nulas todas estas promesas y todo este actuar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo, hermano Jorge? Pues al vivir una vida religiosa, al anteponer principios y creencias de este mundo a la palabra de Dios. Porque estos principios, estos pensamientos, estos argumentos bien pudieran invalidar el efecto y el poder que tiene la palabra a favor de nosotros. En una ocasión Jesucristo dijo, acompáñeme a Marcos 7, versículo 13. Marcos 7, versículo 13. Jesucristo les recriminó a los fariseos diciendo que ellos invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones, con tradiciones que habían transmitido y muchas cosas semejantes más hacía. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos invita a no vivir una vida cristiana, religiosa o farisaica o de apariencias nada más. Hay mucha gente que luego dice, hermano, es que yo no he visto a una persona sanar. Bueno,
y tú te estás atreviendo a creerle a Dios y a vivir una vida cristiana auténtica? ¿O nada más te congregas de vez en cuando? Nada más escuchas el mensaje porque dices, pues es que se escucha bonito, pero no lo pones por obra y tal vez no lo estás creyendo. El puro conocimiento de la palabra de Dios no trae cambios en nosotros. Dios nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo soy un oidor solamente de la palabra, me estoy engañando y la palabra en mí no tiene poder, no va a actuar. Jesucristo comentó, ahora sí comentó aquí, en Juan 15:7, acompáñeme por favor. Juan 15:7. Mire qué importante declaración. Tiene mucho contenido esta declaración. Él comentó y dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿De qué nos habla? Permanecer en Jesús habla de nunca alejarnos de nuestro caminar en Cristo. Permanecer en Jesús habla de amarle con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Permanecer en Jesús implica ponerlo a Él en primer lugar antes que a las cosas que nos pueda ofrecer este mundo. Permanecer en Jesús significa amar su palabra, guardarla, ponerla por obra, obedecerla. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras, mi logos, permanece en vosotros, tú vas a poder usarlo, tú vas a poder orar, vas a poder hablar, vas a poder pronunciarlo, confesarlo, decretarlo, llamarlo a través de tu oración y te será hecho. Fíjese, te será hecho. Sí, y solo si hay un compromiso de vida con el Señor. Cuando la palabra de Dios esté en nosotros como fundamento principal de nuestra vida y satura nuestros pensamientos, entonces vamos a estar en la condición de confesar esa palabra. Y aquí vamos al segundo elemento. Si volvemos a nuestro pasaje base de Mateo 8 y leemos en el versículo 8, donde el centurión le dijo a nuestro Señor Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Lea conmigo, por favor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión le estaba diciendo, solamente di, solamente confiésalo, pronúncialo, mándalo. La palabra di en este pasaje en griego es epo, así como suena, epo, que significa habla, exclama, llama, manda, afirma, confiesa. Ve el alcance. Si nos referimos a exclama, exclamar es emitir palabras con fuerza, con vehemencia, para dar eficacia a lo que se dice. No es lo mismo decir gloria a Dios a decir gloria a Dios. ¿Ya despertó? No es lo mismo. No es lo mismo decir, mira, Jesús te sana, a decir, Jesucristo te sana. Lo estamos exclamando con fuerza. La palabra di se refiere a eso. Si vas a pronunciar una promesa de Dios, si vas a confesar la verdad de Dios, su voluntad, su logos, lo tienes que decir con firmeza, con fuerza. La palabra epo o di se refiere a mandar también. ¿Qué significa? Que cuando tú estás confesando a través de tu oración una promesa, una bendición,
no lo tienes que pedir por favor, sino que tú ya sabes que eres hijo de Dios. Y como hijo, eres heredero de las promesas de Dios, y tu esposa es coheredera de esas promesas. Como hijo de Dios, yo sé que mi fin es la vida eterna, que Jesucristo murió en la cruz por mí, y a través de su sangre derramada en la cruz, mis pecados han sido perdonados, de tal manera que el maligno no tiene nada con qué acusarme. Su dedo acusador no lo puede dirigir hacia mí. Y entonces yo puedo mandar, porque eso habla de tener autoridad. La palabra epo se refiere también a afirmar. Afirmar es asegurar o dar por cierto algo. Significa que cuando el centurión le decía, di la palabra, se refería a que él sabía que si lo mencionaba, lo hacía nuestro Señor Jesucristo con fe. Si Jesucristo abría la boca, lo iba a afirmar aquello que no es como si fuese con fe. La palabra epo habla también de confesar, de manifestar una verdad, de declararla, de expresarla, de testificar, de pronunciarla, de darla a luz. Nosotros damos a luz el logo de Dios cuando oramos, cuando decimos la palabra. Dice en Romanos 10, del 8 al 10, hemos estudiado este ejemplo. Romanos 10, del 8 al 10, donde el apóstol Pablo comenta, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe de estar la palabra? En tu boca y en tu corazón. Ay, hermano, en mí nada más está en mi corazón. La palabra debe estar en tu boca, la debes de confesar, la debes de pronunciar, tienes que decirla, tienes que hablarla, tienes que testificarla, tienes que darla a luz. Dice aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ponga atención, serás. Habla de futuro, habla de lo que va a acontecer. Y la palabra salvo, en este pasaje en griego, es sozo. Sozo, que significa serás sano, serás libre, serás bendecido. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el verbo de Dios, es el logos, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, sano y libre. Ya es una implicación. No es algo que tú y yo tengamos que conquistar, porque Cristo ya lo conquistó por nosotros en la cruz. Es algo que Dios ya nos delegó a nosotros como hijos. Es nuestra herencia. Hermano, es nuestra herencia. Jesús ya lo ganó en la cruz. Lo único que tengo que hacer es creerlo en mi corazón, en mis pensamientos, y confesarlo, declararlo. Y entonces el reino de los cielos se va a estar manifestando en nuestras vidas. El hablar la verdad de Dios no es un acto que debemos de tomar a la ligera, porque para que lleve fruto y esta palabra actúe, debemos de afirmarla con certeza, con fe, con convicción, con autoridad, sabiendo que la misma palabra tiene ya esa autoridad. Y es esa misma palabra que actúa en nosotros y que produce fe. Porque usted ha escuchado, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De esta manera
la salvación, la sanidad y la libertad de Jesucristo se van a manifestar. Démonos cuenta que no es decir o confesar o afirmar cualquier cosa, sino es confesar la palabra, el logos, el verbo de Dios, la cual encierra la voluntad de nuestro Señor. Por eso cuando oramos con la palabra, ahí hay poder. Jesús, ¿cómo sanaba? Con la palabra. ¿Cómo echaba fuera demonios? Con la palabra. ¿Cómo cree que oraba? Con la palabra. Vamos a ver algunas promesas de Dios para nuestra vida que debemos de estar confesando, que debemos de estar llamando, que debemos de estar pronunciando constantemente en nosotros y sobre todo creerlas. ¿Usted cree que Dios nos pueda sanar? Pues ya lo vimos, ya lo conquistó Jesús en la cruz. Mire, vamos a ver promesas de sanidad. Jeremías 30:17. Y yo le voy a invitar a que mientras estemos leyendo cada una de estas promesas, recíbalas en su corazón como una verdad, hermano. Aprópiese de esta promesa. Dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo promete? ¿Quién lo firma? El Señor. Porque desechada te llamaron. Mucha gente te podrá decir otra cosa, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero ¿qué crees? Tenemos un Dios que se acuerda de nosotros. Y sin importar cómo nos vea el mundo y cómo nos llame, el Señor hará venir sobre nosotros sanidad y sanará nuestras heridas, porque para Él no somos desechados, somos su especial tesoro. Dígale a su hermano, tú eres su especial tesoro. Pudieras decirle tesorito de aquí en adelante, ¿verdad? A tu hermano. Jeremías 33:6 dice, Jeremías 33:6, habla nuevamente el Señor y está declarando una verdad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta palabra tiene que ser revelada a nosotros. Se dice que algo nos es revelado cuando nos cae el 20 y decimos, ay, pues así es, pues sí es cierto, no puede ser de otra forma, así está escrito y así es, papelito, habla. Y si Dios lo pone por escrito es porque así es, no puede ser de otra forma. Y yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo y yendo por las calles de Jerusalén, por Samaria, por Galilea, sanando a las personas con la palabra, diciendo, venga la sanidad sobre de ti, porque así ha dicho el Señor. El Señor traerá sanidad y medicina y Él te cura. Porque esas son sus palabras, ese es el logos que actúa poderosamente en nosotros. Dice en Éxodo 15, versículo 26, otra promesa de sanidad. Éxodo 15, 26. Está hablando el Señor y dijo, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, repita conmigo y lea conmigo, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¿Usted lo cree? Él es nuestro sanador. Él crea la llaga y Él la sana. Él tiene el poder de hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Él puede sanar cánceres, Él puede sanar leucemias, Él puede sanar glucosas altas, diabetes. En ocasiones escucho hermanos que dicen, es que es mi diabetes. O sea, ya hasta se la apropiaron, es de ellos. Mía, solito, mía. Y no la comparten con nadie, ya es suya.
Es que es mi enfermedad. Es que es mi dolor. Ay, mi migraña, mía. Pues qué mal. Yo escucho que Jesucristo ya llevó todos nuestros dolores en la cruz sobre su cuerpo. O sea, nos los quitó para hacerlos suyos, para que usted y yo recibamos sanidad. Promesas de libertad. Porque estamos hablando que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, serás sano y serás libre. Porque esa palabra, serás salvo, significa sozo e implica la sanidad y la libertad para tu vida también. Promesas de libertad, palabras logos del Señor que tienen que ser una rema reveladas en nosotros. Salmo 50:15. Salmo 50:15 dice la Escritura: e invócame en el día de la angustia. Lea conmigo, por favor. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué promete el Señor? En medio de la angustia, ¿qué va a hacer? Nos va a librar. ¿Y qué vamos a hacer usted y yo? Honrarle, glorificarle. Porque todo lo que Dios hace es para que su fama crezca en medio de nosotros, para que su nombre sea glorificado. Hay otra promesa, a mí me gusta mucho, Jeremías 15 del 20 al 21. Jeremías 15 del 20 al 21. Si usted está pasando por algún problema, alguna injusticia, a alguien que quiere hacerle daño, a veces no somos monedita de oro, no le caemos bien a todos y a lo mejor tenemos a nuestro enemigo íntimo, ¿verdad? Ay, hermano, vive conmigo, dice. No se crea. Dice Jeremías 15 del 20 al 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. ¿Pero qué cree, hermano? No te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y es cuando uno que se siente débil puede decir, en Cristo, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es mi victoria. Él es mi gloria. Él es mi poder, Él es mi fuerza, Él es mi salvación. Estoy confesando el Logos para que cobre vida. Actúa en mí y empieza a actuar alrededor de mi vida, en la vida de la gente, en las circunstancias, creando, fabricando, produciendo, dando a luz lo que no es para que sea. Promesas de salvación. Salmos 27 del 1 al 4. Salmos 27 del 1 al 4. Dice la Escritura. Este es un salmo precioso. Comenta: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué voy a confesar? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Puede ver cómo el Logos de Dios se confiesa, se afirma, se menciona como una verdad, como una certeza, esperando recibir lo que nuestros labios están confesando? Cuando yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador, le estoy diciendo: Señor, sálvame. Yo creo que tú tienes el poder de salvarme. Manifiéstate como mi Salvador, como mi salvación. Y Dios lo hace. Yo le puedo confesar para que se manifieste como mi sanador, mi libertador, la fortaleza de mi vida, mi gozo, mi paz, mi alegría. ¿Y qué cree que va a pasar?
va a empezar a manifestarse la gloria de Dios. El reino de los cielos se estará trayendo aquí a la tierra. Dice el Salmo 3:8, las salvaciones de Dios y sobre tu pueblo será tu bendición. Las salvaciones del Señor. Ahora, ¿quiere ver promesas de provisión? Hermano, esas son las que más me gustan. Las dejo al final porque son las añadiduras a todas las bendiciones de Dios. Pero Dios nos desea bendecir también y suplir nuestras necesidades. Dice la Escritura en Filipenses 4:19. Léalo conmigo para que el logo de Dios se manifieste en su vida y créalo y recíbalo como una verdad en su corazón. Filipenses 4:19. Comenta la Escritura. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, personalice esta promesa y diga, mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En pocas palabras está diciendo, el Señor va a suplir todas mis necesidades. ¿Y cómo lo sabes? El Señor lo va a hacer. Porque Él lo promete. Porque Él es mi proveedor. Lo confieso y lo creo. Y por lo tanto, lo recibo. Lo recibo en mi vida. El Salmo 23 es un salmo hermoso. Acompáñeme. Usted se lo sabe. El primer versículo, ¿cómo dice? El Señor es mi pastor. Con eso tenemos. El Señor es mi pastor. Como yo sé que Él es mi pastor, yo sé que Él es mi Padre, sé cómo es su corazón, su esencia, su naturaleza y lo que ha hecho por mí. Yo estoy convencido, lo creo en mi mente y en mi corazón, que nada me faltará. Nada me faltará. Nada. ¿Comprende la palabra nada? Se refiere a que todo será suplido. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que le pidiéramos? Dios quiere suplir nuestras necesidades. Pero habrá un pueblo que se atreva a clamar a Él, a buscarle con todo su corazón, a obedecerle, a hacer de su vida cristiana no una vida religiosa o de apariencias, sino verdaderamente ponerlo en primer lugar en el trono de su corazón. Porque eso implica el que usted y yo nos comprometamos con Él. Hablando de provisión, por ejemplo, en ocasiones queremos clamar la provisión, pero si yo no estoy guardando la palabra y poniéndola por obra, ¿cómo voy a confesar o voy a pedir o llamar una promesa para que se manifieste si yo no estoy obedeciendo la palabra? Por ejemplo, dice en Proverbios 3 del 9 al 10. Proverbios 3 del 9 al 10. Comenta la Escritura, hablando de provisión. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Se comprende el mensaje? Yo debo de honrar a Dios con mis bienes, diezmar, ofrendar y dar mis primicias. Y entonces hay autoridad para que yo pueda decirle, Señor, mira, aquí está tu hijo, que te ama, que verdaderamente quiere vivir una vida cristiana contigo, a tu lado, comprometido. Y no solamente confieso, sino que vivo la palabra de Dios. Porque el logos no es solamente confesar,
Si yo lo creo, lo pongo por obra. Pongo por obra la palabra de Dios. Acuérdese que tampoco es confesar la palabra por confesarla. Debe de existir un trasfondo de obediencia a Dios al guardarla y ponerla por obra para que esta palabra actúe en nosotros. Porque la obediencia a la palabra es lo que nos da autoridad. Aquí entramos al tercer elemento, la autoridad. Ya vimos el primero, ¿cuál es? La palabra. El segundo, di. Habla de confesar, de hablar, de decretar. El tercero, la autoridad. Acompáñenme nuevamente a nuestro pasaje base. Acompáñenme a Mateo 8, versículo 9. ¿Qué dice ahí? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto. ¿Y qué crees? Lo hace. ¿Por qué? Porque es obediente, porque es un soldado que está bajo autoridad. Era lo que le estaba diciendo este centurión. Jesucristo le dijo, voy a ir a sanar a tu criado. Y de repente el centurión le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre también bajo autoridad. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús y que él vivía los principios de autoridad. Y tengo soldados que le digo, ve y va, haz esto y lo hace. Soldados que están bajo autoridad. Yo reconozco que tú tienes autoridad, Jesús. Reconozco tu autoridad. Tú nada más tienes que confesar la palabra y mi criado sanará. La palabra autoridad en este pasaje en griego es exousia, que habla de la capacidad, de la fuerza, de la influencia que se tiene delegada, del derecho, del poder, de la potestad, de la jurisdicción, de ser el dueño, de tener control de todas las cosas. Todo eso implica la palabra autoridad. De tal forma que una persona que tiene autoridad se conduce como si fuera el dueño. En su casa, ¿quién manda, hermano? Pues manda el dueño. ¿Quién es el dueño? Mi esposa, pues es la dueña de mis quincenas, ¿verdad? Cuando alguien es dueño de su negocio, manda en su negocio como quien tiene autoridad. Él es el que manda. El que paga, manda, dice el dicho, ¿sí o no? Pues ese mismo principio se tiene que aplicar en nuestra oración. Para que la autoridad se manifieste en nuestras vidas, yo tengo que estar convencido que Jesucristo ya ganó esa autoridad en la cruz. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y sabía que como iglesia las puertas del Hades no prevalecerán en contra nuestra. Porque somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado autoridad. La iglesia representa la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando estamos reunidos, el reino de los cielos está aquí entre nosotros. Donde quiera que usted vaya y predique, ahí está el reino de los cielos. Dios está detrás de usted. Jesucristo está respaldándole. Ahí hay autoridad. Sabemos quiénes somos. Si de repente viene el enemigo y le dice, a ver, si eres hijo de Dios, di esto, haz aquello. ¿Se acuerda cuando el enemigo tentó a Jesús? Si eres hijo de Dios, sí, muy.
No, es que lo somos. Somos hijos de Dios. Y eso nos da un derecho. La autoridad implica un derecho. Y el derecho es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad ha decretado o establecido a favor de nosotros. El Señor nos ha dado derechos como hijos. Hablar de autoridad es hablar de potestad, del dominio, de la facultad que se tiene para ejercer poder. ¿Por qué cree que vino el Espíritu Santo sobre nosotros? Usted ha leído ahí en Hechos 1:8, donde Jesús les dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, porque recibirán. ¿Qué recibirían los discípulos? Cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Ay, hermano. Esa es la autoridad. Cuando viene el Espíritu Santo sobre el discípulo, es para darle autoridad. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Un ejemplo de la autoridad de Jesús. Acompáñeme a Marcos 1 del 21 al 27, por favor. Marcos 1 del 21 al 27. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace libre a un hombre con espíritu inmundo, dice la Escritura, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba, ¿qué dice ahí? Como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Una pausa, ¿qué diferencia había? Los escribas, acuérdese, y los fariseos, ellos decían y no hacían. Ahí está en Mateo 23. Esa es la característica principal. Dicen y no hacen. De ahí la importancia que descubramos que la autoridad, un hijo de Dios la tiene y la manifiesta cuando pone por obra la palabra, cuando la vive. Y entonces si la vivimos, la podemos confesar. Dice más adelante, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Se da cuenta? Jesucristo manifestaba autoridad. Los espíritus inmundos veían que en Él había autoridad, porque Él es el Logos, Él vive, manifiesta la palabra de Dios. ¿Qué tanto usted y yo vivimos la palabra, querido hermano? ¿Qué tanto Cristo vive en nosotros? Y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, mas vive el Logos en mí, mas vive la palabra de Dios en mí. Porque eso es tener autoridad. Una autoridad que aún las fuerzas espirituales, en el ámbito espiritual, se reconoce. Dice en Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con esa autoridad? Cuando no se vive la palabra. Cuando la palabra, pues nada más es un conocimiento, cuando la palabra es una idea. Ay, sí, qué bonito todos aquellos que estudian la Biblia, bien por ustedes, ¿verdad? Pero yo no me comprometo verdaderamente en amar a Dios y dejar que me transforme.
pues pudiera acontecernos lo que pasó en Hechos 19, del 13 al 17. Acompáñeme, por favor, Hechos 19, del 13 al 17, donde había unos judíos que habían escuchado el mensaje del Evangelio a través de los discípulos, a través de Pablo. Y pues ellos quisieron tomar el poder de Dios y la autoridad del nombre de Jesucristo, pues para negocio. Y dice aquí, Hechos 19 del 13 al 17, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, les ordeno, por Jesús, el que predica Pablo. ¿Quién sabe quién sea? Pero aquel que predica Pablo. ¿Lo nota? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Note, una cosa es orar con autoridad, y una autoridad por la vivencia de la palabra, por el compromiso que tenemos verdaderamente de amar a Dios y de buscarle. Y otra cosa es orar conociendo pues el nombre de Jesús. Todos nosotros, antes de recibir a Jesucristo, ya habíamos escuchado de su nombre, ¿sí o no? Pero ¿qué tanto significaba para su vida? Tal vez en aquel entonces nada. Y no nos conducíamos con temor. No basta solamente orar en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús en una persona que no tiene compromiso de vida con el Señor, de nada sirve. Pero el nombre de Jesús en una persona que se entrega, que le ama, que le obedece con todo su corazón y le pone en primer lugar, tiene poder, hermano. Tiene poder el nombre de Jesús. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero no le conoce en persona. En una ocasión Jesucristo dijo, refiriéndose a que cuando compadezcamos delante de su presencia, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué? Apártate. Yo a ti no te conozco, ni te conozco. ¿El Señor le conoce a usted, hermano? ¿Qué habla? ¿De qué nos habla esto? De que los hijos de Escevas no conocían verdaderamente a Dios. Habían oído hablar de Él, pero conocer al Señor es conocerle en la intimidad, es platicar con el Señor. ¿Usted cómo conoce a una persona? Pues conviviendo con ella, platicando. ¿El Señor le conoce, querido hermano? ¿Usted conoce al Señor cuando le habla? ¿Sabe identificar su voz cuando es Él? Eso es conocer al Señor. Y aquí dice que el espíritu inmundo le dijo, mira, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Yo a ti no te conozco, yo sé que tú no tienes autoridad. Tú no puedes hacer aquí nada. Cuando somos conocidos por Dios y conocemos a Dios, el enemigo nos conocerá porque el nombre de Jesucristo está sobre nosotros. Estamos revestidos de Cristo. Por eso Jesucristo comentó que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen por obra.
El guardar la palabra habla de vivirla, de que morimos a nosotros mismos, morimos a nuestras pasiones, morimos a nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios. Los discípulos lo tuvieron que aprender. Cuando ellos, por ejemplo, no pudieron echar fuera un espíritu inmundo, ellos se enfrentaron a esta situación. Hay espíritus inmundos que no quieren salir por nada. Dice en Marcos 9 del 25 al 29. Marcos 9 del 25 al 29. Acuérdese que estamos viendo este tema porque comentamos desde un principio que Dios nos desea capacitar para que usted y yo traigamos el reino de los cielos aquí a la tierra. Dice Marcos 9 del 25 al 29. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Lo intentamos, oramos, nos paramos de pestañas y no pudimos. Y dice el versículo 29, y les dijo, lea conmigo por favor: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Percibe el compromiso al que nos está llevando el Señor? El ayuno nos ayuda a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El ayuno nos hace menguar. El ayuno sujeta nuestras pasiones. Es un gancho al hígado, a nuestra carnalidad, a ese viejo hombre que a veces quiere manifestarse nuevamente, a esa concupiscencia que quiere dar luz el pecado en nuestra vida, a esos deseos. Si usted de repente empieza a identificar que hay deseos que no controla, que a lo mejor todavía hay un vicio, está fumando o está tomando o está viendo mucha televisión o está gritando o de repente, no sé, cualquier obra de la carne. Ahí está la lista en Gálatas 5. ¿Sabe cuál es el antídoto? Meternos en un ayuno para golpear nuestro cuerpo y sujetarlo a la obediencia a Cristo. En ese momento yo menguo. En ese momento busco la presencia de Dios, porque es el único que nos puede sustentar cuando estamos ayunando. Y entonces, ese compromiso sincero se va a manifestar en autoridad espiritual para hacer la obra de Cristo. Jesucristo solamente necesitaba decir la palabra para que la gente sanara, porque reunía estas condiciones. La palabra era una verdad en su vida, el logos. La confesaba y la ponía por obra y eso le daba autoridad. Y en cuarto lugar, el cuarto elemento que encontramos en este pasaje, vamos al pasaje de nuestra cita base, pero al pasaje paralelo. Acompáñenme a Lucas 7 del 9 al 10. Lucas 7 del 9 al 10. Es el pasaje paralelo a nuestra cita base, donde dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nuestro Señor Jesucristo se alegró porque había encontrado en el centurión, ¿qué cosa? Fe. Fe. Y una fe
capaz de mover montañas. Una fe que le hacía decirle al Señor: Maestro, no necesitas ir a mi casa ni poner las manos. Desde aquí, desde donde estás, solamente di la palabra, porque tu autoridad se manifiesta en toda tu creación. Es como si alguien dijera: hermano, ¿cree que pueda ir a la casa para orar por mi familiar? Pues bien pudiéramos orar desde aquí. Usted puede orar desde su aposento alto por todas las personas del mundo. No tiene que dirigirse o desplazarse a un lugar. Solamente diga la palabra, manifiéstela en su oración, produzca vida y bendición en aquellos que lo requieren. Para eso es la palabra. Por eso debemos de orar con la palabra y tener la fe, sabiendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. ¿Qué pasa cuando no hay fe? Pues no se pueden manifestar los milagros de Dios. El reino de los cielos no se va a poder hacer presente. Eso le aconteció a Jesucristo. En Mateo 13:58 comenta que estando ahí en su casa, entre sus familiares, entre sus conocidos, no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Yo puedo conocer la Escritura, puedo confesarla todo lo que yo quiera, pero si no la creo, de nada sirve. Es una palabra de mentira en mí, porque estoy confesando algo que no creo. ¿Se acuerda que lo estudiamos la semana pasada? La fe es importante para que entonces se manifieste la gloria de Dios. Última cita, Mateo 9 del 28 al 29. Mateo 9 del 28 al 29. Dice la Escritura: y llegando a la casa, Jesús, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Ellos qué confesaron? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Puede ver la fe? ¿Puede ver la confesión de Logos que está ahí? ¿Puede ver el actuar de estos ciegos que vinieron a Jesús a buscarle? ¿Usted cree que Dios desee bendecirle? ¿Usted cree que Dios desee usarle para producir vida en la vida de otros? Porque conforme a su fe le será hecho. Dios está esperando que como discípulos de Jesucristo vayamos y prediquemos a todas las personas. Que como discípulos de Jesucristo llevemos el mensaje de amor de Dios. Tenemos por delante un mes donde la gente se enternece. ¿Se acuerdan un poquito del Señor? Es un buen tiempo para hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de llevarles un flan, de decirles: déjame orar por tus necesidades. Yo conozco a alguien que te puede ayudar, a Jesucristo. Él puede ser tu sanador, Él puede ser tu salvador, Él puede ser tu proveedor, Él puede ser tu fortaleza, Él puede ser tu gozo y tu paz. El Espíritu de Dios está en usted, hermano. Lo único que necesitamos es hacerlo, ir. Y entonces el Señor irá confirmando esa palabra que irá predicando con señales y con prodigios. Porque eso es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Hermano, solamente diga la palabra. Ahí tiene la palabra en su boca y en su corazón. Solo manifiéstela, créala y sobre todo vamos a ponerla por obra. ¿Le parece? Si usted desea el compromiso, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar.
Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, porque a través de ella alumbras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nos muestras tu voluntad. Reconocemos que te necesitamos, Señor, cada vez más tu presencia en nosotros. Inclina nuestro corazón a buscar tu rostro. Inclina nuestro corazón a humillarnos delante de ti, a ponerte en primer lugar en nuestra vida. Te pedimos que en el nombre de Jesús esta palabra haya caído en buena tierra. Yo creo, Padre Celestial, que producirá fruto de vida y de bendición en cada uno de mis hermanos, en los que están aquí, en los que escuchen este mensaje. Y tú los vas a levantar como pregoneros de verdad, de justicia, de bendición. Porque cada uno de nosotros seremos testigos de lo que tú has hecho, Señor. Tú nos has dado una salvación muy grande y nos has dado una sanidad y una libertad en la cruz. Padre Celestial, ayúdanos a poner en orden nuestra vida y a comprometernos cada vez más contigo, a poner por obra tu palabra, a guardarla en nuestro corazón, a creerla y confesarla, a llenarnos de ella. Gracias te damos, Padre Celestial. Te bendecimos por tu infinita misericordia, porque así será. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.